Bueno, vamos a continuar hoy con la temática, ¿verdad? Y en la parte de las cuádricas, pues ahí está el material de apoyo en la plataforma y esa parte la vamos a evaluar a través del foro número 2. Sé que varios ya están trabajando en él, ¿verdad? O sea, ese tema específicamente no entraría en el examen, ¿verdad? Entonces, pasamos a lo que sería, pues, límites. Y bueno, en realidad, pues, como estamos hablando de funciones específicamente en dos variables, ¿verdad? Obviamente, pues a estas, como en las funciones en una, se les puede calcular el valor límite, ¿verdad? Cuando X y Y, pues, tienden a valores específicos, ¿verdad? Entonces, la definición formal es la siguiente. Bien, esto pues es la definición formal, ¿verdad? Eh, Muy parecida a la que en su momento se miraba en cálculo uno, ¿verdad? Donde pues la diferencia era, siempre se hablaba de un epsilon y un delta, que son pues números bastante pequeños, ¿verdad? Y la diferencia era que aquí hablábamos de un f de x, ¿verdad? Y aquí un x más menos x sub 0, ¿verdad? Que era el valor límite, x menos x sub 0. O mejor dicho, el valor hacia el cual se está buscando calcular el límite, ¿verdad? Entonces, ahora, ustedes ya saben que pues esta definición es solo formal, ¿verdad? Realmente pues para calcular el límite, nosotros hacemos uso de herramientas algebraicas que nos ayudan a calcularlo, ¿verdad? Eh, a veces simplemente con evaluar el valor, pues, o en este caso los valores, ¿verdad? Porque son límites en dos variables, obtenemos el valor límite, sobre todo aquellos límites que son polinómicos, ¿verdad? En otras ocasiones nos aparecen, al evaluar los valores de X y Y, nos aparecen formas indeterminadas. Entonces, en ese caso, tenemos que usar pues herramientas del álgebra para poder eliminar esa forma indeterminada, ¿verdad? Racionalizaciones, factorizaciones,
cambios de variable, ¿verdad? Todos esos elementos que usábamos en cálculo 1, los podemos volver a usar aquí, ¿verdad? Cuando estamos trabajando límites en dos variables, ¿verdad? El tema de la definición, pues como les digo, es más que todo un formalismo, ¿verdad? O sea, ahí lo que les dice, pues, si recuerdan, en cálculo 1 decíamos, bueno, si la función tiende, esta es mi función, y nos acercamos un épsilon aquí, una distancia de épsilon, ¿verdad? Pues eso va a producir aquí un acercamiento en una distancia delta, ¿verdad? Eso es lo que decíamos. Solo que ahora, pues, ya no estamos hablando del plano cartesiano en sí, sino que ahora, pues, nos acercamos, ¿verdad? Pero considerando X y Y, ¿verdad? Y siempre sería el épsilon aquí y hay un acercamiento delta, ¿verdad? En lo que sería Z. Entonces, es el mismo sentido, ¿verdad? Pero como les digo, eso queda más que todo para la definición. En lo que nos interesa a nosotros, que es el cálculo de límites, pues usamos herramientas clásicas del álgebra. Por ejemplo, ¿cómo calculamos de entrada pues un límite? En este caso, así como se leería, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, perdón, ya les coloqué la respuesta. Bien, entonces ahí nos dice, bueno, evaluar ese límite, ¿verdad? Como les digo, a veces pues simplemente sustituyendo los valores de X y Y en la función, ¿verdad? Puede ser que encontremos el límite, si no nos da forma indeterminada. Entonces aquí tendríamos 0, menos 0 por 1, más 3, 0 al cuadrado por 1, más 5 por 0 por 1, menos 1 al cubo. Entonces aquí, pues, aquí 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Y me queda 3 sobre negativo 1 igual a negativo 3. Entonces, en este caso, vean que el límite, pues, es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente evaluando los valores de X y Y hacia donde tiende, obtenemos el valor límite. ¿Ok? Ahora bien, este sería un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero no es el clásico ejemplo que nos puede salir en el examen o en la tarea. Va a tener su grado de dificultad. Más que todo era para ilustrarles, ¿verdad? Que en realidad, pues, las mismas reglas que usábamos en cálculo 2 para evaluar límites, pues son válidas. En cálculo 1, perdón, son válidas en cálculo 2. Bien, si evaluamos este límite, tendría 1 por 1, menos 1, menos 2 por 1, más 2, sobre 1 menos 1. Entonces arriba tendría 1 menos 1 menos 2 más 2 y 1 menos 1. Y todo esto se cancela, ¿verdad? Y me queda una forma indeterminada, 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces esto recordemos que igual en cálculo 1 teníamos que buscar nosotros un camino para poder quitar esa forma indeterminada y ver cuál era el valor límite, si existía, pues. Entonces, en este caso haremos uso del álgebra. Específicamente hablaremos de una factorización, ¿verdad? Entonces, saco, por ejemplo, y de factor común en el... Voy aquí a ¿cómo se llama? A agrupar, ¿verdad? De hecho, lo voy a hacer en orden para no saltarme pasos. Entonces voy a agruparlo así. X, Y, menos Y. Aquí recuerden que G menos hay que tener cuidado con él. Puedo hacerlo así, ¿verdad? Más menos 2X más 2. O sea, si solo encierro aquí, estoy haciéndolo mal, ¿verdad? Estoy cambiando de signos ahí.
Entonces no es correcto hacerlo así. Entonces, en el primer caso sacaría y de factor común. Quedaría x menos 1. En el segundo caso, en el segundo grupo sacaría menos 2 como factor común y me quedaría x menos 1. Entonces luego pues saco x menos 1 como factor común, me queda y menos 2 sobre x menos 1. Ahí cancelo esos dos factores que son iguales y entonces me queda el límite cuando x, y tiende a 1,1 de y menos 2 y evaluando pues el valor de y sería 1 menos 2 igual a negativo 1. Entonces ahí está el valor límite, ¿verdad? Entonces vean ustedes que pues hay que hacer uso del álgebra, ¿verdad? Para poder encontrar el valor límite, ¿verdad? Bueno, entonces, y así se van dando diversos casos, ¿verdad? Veamos otro por aquí. Lo que en este parcial tocaríamos bastante lo que es el tema de límites, ¿verdad? Fíjense que normalmente es un ejemplo, un problemita que les puede salir, aplicando alguna regla así como esta, ¿verdad? O una demostración de la inexistencia del límite, que es el otro asunto que ya vamos a ver. Entonces, esos son los dos casos principalmente. La demostración de la inexistencia del límite. O encontrar el límite, pues, mediante el uso del álgebra, ¿verdad? Bien. Bueno, observemos entonces lo que tenemos ahí. Y evaluamos el límite, ¿verdad? Tendría 1 por 2, menos 2 por 1, menos 1 más 2. Debajo tendría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 4 por 2, más 5. Entonces aquí tendría 2, menos 2, menos 1, más 2. A ver si no fue que copié algo mal. Bueno. Algo no pasó bien aquí, pero bueno. Sustituyó mal el valor de y en el numerador. Sí. Tiene razón. Aquí esto es 1 por 2, 2 por 1, menos 2 aquí, ¿verdad? Entonces hoy sí le va a quedar 2, menos 2, menos 2 más 2. Y abajo le va a quedar 1 más, aquí es 2 a la 2, ¿verdad? Entonces sería 1 más 2, menos 2, menos 4 por 2, 8, más 5. Entonces aquí se cancelarían todos. La y otra vez le puso 2 y es 4. Es 4, ¿verdad? No. Bueno. Que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 por 1, 4 por 2 y 5, ¿verdad? Sería 1 más 2 menos 2 menos 8. Le volvió a poner 2 y es 4. A la 2, 4 en vez de 2. 1 más 4. El 1 más 2 es 1 más 4. El cuadrado que es 4. Sí. Segundo 2 es un 4.
2 al El cuadrado. cuadrado aquí es 2. No es ahí. Ese es X. 2 al cuadrado es Ese. 4. No, en el último En el paso. último paso. El último. Ahí. 1 más 4. 4 menos 2 menos 8 más 5. Y sí, 1 más 4 es 5. Más 5 es 10, menos 10 es 0. Entonces, de forma indeterminada, 0 sobre 0. Bueno, entonces a veces no está tan claro, ¿verdad? Cómo proceder. Toca hacer algunos ordenamientos ahí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí arriba yo sí diría que puedo agrupar así. Vamos a ver si funciona. Ujú. Ojo, ¿verdad? Esto es algo que uno tiene que manejar bien el álgebra, ¿verdad? Para poder observarlo. Por ejemplo, aquí abajo en el denominador voy a reordenar un poquito a mi conveniencia lo que tengo abajo. Este 5, ¿verdad? Yo puedo escribirlo como 4 más 1, ¿verdad? Y entonces pues, ese más 1 lo escribo aquí. Entonces me va a quedar más y cuadrado menos 4y más 4, ¿verdad? Entonces vean que solo fue que lo reordené un poquito y ese 5 lo escribí como 4 más 1, ¿verdad? Y luego el más 1 lo escribí aquí junto a esto y el más 4 lo escribí junto a esto, ¿ok? O sea, y ahí ya llevo una segunda intención. A veces eso es lo difícil, ¿verdad? Verlo. Entonces arriba saco x de factor común, me queda y menos 2. Y aquí quiero sacar menos 1, digamos, para que me quede y menos 2. Voy buscando esto, ¿verdad? Que quede ese como factor común. Luego esto aquí abajo, pues puedo factorizarlo como x menos 1 al cuadrado. Vamos a ver si sale por y menos 2 al cuadrado también. Vamos a ver, pero nos lleva a algo esto. Vamos a ver. X, porque arriba sacaría y menos 2. Como factor común y me quedaría x menos 1. Pero abajo no puedo hacer simplificación todavía. No puedo sacar ahí nada, como no puedo hacer cancelaciones. Entonces tengo que reordenar esto de otra forma, de manera que me permita cancelar esto de arriba. ¿Ok? Y así pues ya con lo simplificado, ver si puedo evaluar el límite, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a reconsiderar esto, que podría ser en común aquí. X cuadrado menos 2x. Vamos a ver, x cuadrado menos 2x. A ver, piensen ustedes un poquito ahí, a ver cómo podríamos, recuerden que lo que voy buscando es, aquí arriba es que me quede x menos 1, o me va a quedar, perdón, mejor dicho,
sobre y menos 2. Y lo que voy buscando es que esto de abajo, poder factorizarlo para poder sacar esos factores ahí y efectuar la cancelación, ¿verdad? Okay. Entonces hay que pensar un poquito aquí cómo lo podemos reescribir esto de forma que podamos efectuar precisamente esas cancelaciones, ¿verdad? Entonces aquí es x menos 1 al cuadrado y y menos 2 al cuadrado también. A ver si no tengo un signo malo ahí. Me quedaría x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Pero ahí no puedo cancelar nada de esto. De momento. Vamos a ver. ¿A alguien se le ocurre algo? Tenemos el factor común arriba del denominador, xy menos 2x, pero no me ha ocurrido todavía qué hacer ahí. Perdón. Que tenemos el factor común arriba en 2x. Sí. Sacar factor común x y ver si existe la expresión a resolver y menos 2 también. Sí, ¿O no podría ser funciona una así? idea. Permítame. Podría ser una idea. Realmente ahorita me he quedado un poco bloqueado porque lo que no sé es cómo separarlos aquí, pero sé que hay un camino. Tiene que haber alguna forma. En la sencilla. suma hay xy menos 2x. Aquí, porque si junto estos dos también, me queda aquí menos 2. Si saco factor común, aquí ya menos 4. No es lo que estoy buscando. ¿Qué otra cosa podría ser? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, déjenme pensarlo un En este ratito. caso se puede usar del hospital. Fíjese que lo que pasa es que como es en dos variables, no es viable, fíjese, usarlo. Esa herramienta sí definitivamente solo queda para una sola variable, sí. Ok, pero déjame pensarlo un ratito, ya lo vamos a retomar. Sé que hay una forma de hacerlo. Mientras me acuerdo, porque la verdad es que se me ha olvidado, hablemos un poquito del otro tema. Ya, bueno, ya lo vamos a hacer, solo déjenme pensar cómo es que se resuelve, que no me acuerdo en este momento. ¿Cuál es la maña ahí? Entonces, hay una cuestión que se llama demostración, que es lo otro que les pueden preguntar, ¿verdad? De inexistencia de límite. Entonces, a veces le dice, la pregunta es, bueno, dado el siguiente límite, demuestre que no existe, ¿verdad? Entonces, eso pues se basa en un teorema que dice lo siguiente. Si dos trayectorias que llevan
punto A, coma B. Bien, este teorema es el que usamos para ¿cómo se llama? Para demostrar la inexistencia de un límite, ¿verdad? Para demostrar la inexistencia de un límite. Lo que me dice, bueno, yo tengo que analizar dos trayectorias que contengan al punto en el cual yo estoy queriendo evaluar el límite. Y si esas trayectorias me producen valores diferentes, entonces la conclusión es que el límite no existe. Ahora, ojo, esto solo aplica si los valores son diferentes. Concluyo que no existe. Si me dieran valores iguales, no podría concluir que ese es el valor límite. Ojo, ¿verdad? El teorema no me sirve para demostrar la existencia de un límite, sino para demostrar la inexistencia. Si me diera, por ejemplo, dos valores límites iguales, tendría que buscar otras trayectorias, ¿verdad? Eso es lo que les quiero decir. Porque esas trayectorias no me están demostrando nada, ¿verdad? O de repente el límite sí existe, pero tendría que buscar la técnica correcta para resolverlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le dicen demuestre que el siguiente límite no existe. Entonces, ahí pues definitivamente si ustedes evalúan de forma indeterminada. ¿Ok? Ahora, como me dicen que demuestre que no existe, bueno, entonces vengo yo y voy a usar este teorema de las trayectorias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una trayectoria válida? Debe ser una función, por ejemplo, o una recta que pase por este punto, ¿ok? Por 0,0. Entonces, normalmente cuando uno pues agarra un problema de estos, lo que uno hace, ¿verdad? Lo que uno hace es tomar, si es 0,0, tomar uno de los ejes, ¿verdad? Como referencia, como trayectoria. Entonces, por ejemplo, yo tomo esta trayectoria porque esta trayectoria pasa precisamente por 0,0. ¿Ok? Pasa por 0,0. Ahora, ¿quién es esta trayectoria? Bueno, es y igual 0. ¿Ok? Es y igual 0. Entonces, ahora, recuerden que me pide dos trayectorias que pasen por ese punto. Entonces, la otra trayectoria que yo uso, si es por 0,0, ¿verdad? Puedo tomar esta que también va a pasar por 0,0, el eje Y precisamente, y ese es la trayectoria X igual a 0. Entonces, ambas pasan por el punto 0,0. Entonces, yo las voy a utilizar para ver si me producen valores límites diferentes. Entonces, lo que digo es, bueno, cuando X es igual a 0, entonces tengo límite cuando X, Y tiende a 0,0 bueno, y como estoy usando la trayectoria que X es igual a 0, entonces digo, bueno, 0 al cuadrado menos Y cuadrado sobre 0 al cuadrado más Y cuadrado, lo cual me deja con menos Y cuadrado sobre Y cuadrado, que simplificado es negativo 1. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo una trayectoria evaluada. Ahora voy a evaluar la otra que también pasa por 0,0. Entonces vuelvo a evaluar el límite, X, Y, cuando tienden a 0,0, pero ahora la que es
0 es la trayectoria y, ¿verdad? Entonces digo ahí, pues, en vez de y es 0, ¿verdad? Y me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto al simplificarlo, me queda 1. Entonces, yo observo, y esta es la conclusión, ¿verdad? Que trayectorias que pasan ambas por el punto en evaluación, ¿verdad? Que en este caso es 0, 0. Al evaluar el límite me producen valores límites diferentes. Por lo tanto, la conclusión es que el límite no existe. Entonces, este es el teorema de trayectorias para demostrar la inexistencia del límite, ¿verdad? Bien, ya vamos a hacer algunos otros por ahí, ¿verdad? Puede ser que las trayectorias que elegí ahorita no me ayuden, ¿verdad? No me concluyan nada, entonces tengo otras alternativas que puedo usar, ¿verdad? Como trayectorias, y la única condición que me pide el teorema es que pasen por el punto que estoy evaluando. O sea, en este caso fue 0,0, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Tiene que serlo. Ahí el teorema me dice que pase por el punto A, B. Este puede ser cualquier punto en el plano cartesiano, ¿verdad? Bien, vamos a detenernos aquí. Déjenme ver ese problemita, a ver dónde es que estoy atorado. Y luego pues nos reconectamos. Ok, vamos a ver otro siempre de demostrar que la inexistencia del límite. Entonces, demostrar que bien, igual, vamos a buscar trayectorias que pasen por, en este caso, 0,0, para ver si nos da resultados diferentes al evaluarlo, ¿verdad? Ahora, si eligiéramos usar x igual a 0, como en el caso anterior, y y igual a 0, el problema sería que, pues, al sustituir, ¿verdad? Me quedaría 2 por 0 al cuadrado y sobre 0 a la 4 más y cuadrado. Y arriba entonces el 0 me da 0 todo, 0 sobre y cuadrado igual a 0. Y cuando hago lo propio con y, tendría 2x cuadrado por 0 sobre x a la 4 más 0 al cuadrado. Entonces me quedaría 0 sobre x a la 4, sería 0. Entonces, aquí tengo un problema. Recuerden lo que les dije al principio, ¿verdad? El teorema me habla solo de la inexistencia del límite, cuando me da valores diferentes, pero si me da valores iguales no me está demostrando absolutamente nada, es no concluyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues cambio de trayectoria, ¿ok? Busco otra trayectoria que siempre que pase por el punto S, 0,0, pero que me dé resultados diferentes al evaluarlo, ¿verdad? Entonces, puedo usar, por ejemplo, x cuadrado, por ejemplo, puedo usar 2x cuadrado. Ahí estoy usando dos trayectorias. Ambas pasan por 0,0, ¿verdad? Lo único es que una pues es más ancha que la otra, ¿verdad? Pero eso es todo. Pero ambas pasan por el punto 0,0. Entonces deberían de funcionarme. Entonces voy a probar con esta. 2x cuadrado por x cuadrado sustituyendo, ¿verdad? Sobre x a la 4 más x al cuadrado al cuadrado. Entonces arriba voy a tener 2x a la 4 sobre x a la 4 más x a la 4. 2x a la 4 sobre 2x a la 4 sería 1. ¿Ok? Ahora, probando con la otra trayectoria, que también pasa por 0,0, entonces tendría 2x cuadrado por 2x cuadrado sobre x a la 4 más
2x cuadrado al cuadrado. Entonces tendría 4x al cuadrado, a la 4, perdón, sobre x a la 4 más 4x a la 4. Entonces tendría 4x a la 4 sobre 5x a la 4. Ahí se cancelan los x a la 4 y me queda 4 quintos. Entonces, ahí sí, miren, obtengo diferentes resultados usando trayectorias diferentes que pasan ambas por el punto 0,0. Entonces mi conclusión es que el límite no existe. ¿Ok? Bien, ahora, buscamos casi siempre generalizar esto. ¿Ok? Y en vez de estar usando y haciendo varias veces el mismo cálculo, en vez de decir y igual a x cuadrado y y igual a 2x cuadrado, lo único que cambia es el coeficiente. Entonces, en vez de usar varios coeficientes, yo hablo de una trayectoria y igual a mx cuadrado, donde m es un número real, ¿verdad? Y solo hago una prueba. Entonces, ¿qué pasa? Sustituyo. Tengo 2x cuadrado por mx cuadrado sobre x a la 4 más mx al cuadrado. Y voy a tener 2m cuadrado x a la 4 sobre x a la 4 más m cuadrado x a la 4. Aquí los x a la 4 se cancelan y me queda 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Entonces, ¿qué me dice esto? Que para diferentes valores de m, o sea, y recordemos que esta, o sea, que sea m, no va a cambiar el hecho de que va a seguir pasando por el punto 0,0. ¿Cuándo dejaría de pasar? Bueno, si yo cambiara de trayectoria y dijera, por ejemplo, más 1. Entonces ahí ya no pasa por 0,0, pasa más arriba, ¿verdad? Pero si todas las que son de esa forma, una mx cuadrado, un medio de x cuadrado, 3x cuadrado, menos 3x cuadrado, todas esas van a pasar por aquí, por 0, 0. Entonces generalizo y digo m. ¿Y cómo me queda Licenciado, esto? una pregunta. ¿Por qué es m al cuadrado en el numerador? Tiene razón, es m nada más. Si yo le veo aquí, es m. Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente. El valor del límite, ¿okay? Porque recuerden que al final lo que estamos evaluando aquí es el límite, ¿verdad? El valor del límite va a depender al final del valor de m. Y cada vez que m cambie, y que m cambie significa que estoy cambiando de trayectoria, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo una trayectoria que pasa por ahí, por 0,0. Entonces, cada vez que m cambie, va a cambiar el valor del límite. Entonces, eso significa que para trayectorias diferentes que pasan por ese valor, obtengo límites o valores límites diferentes, por lo tanto, llego a la misma conclusión, ¿verdad? Que el límite no existe. Bien, para fines prácticos, ustedes podrían elegir la trayectoria que prefieran, como lo hicimos aquí, o podrían generalizarlo, como hicimos aquí. ¿Cuál es la condición? Que sea lo que sea que hagan, esas trayectorias que están eligiendo pasen por ese punto, ¿verdad? Ese punto que es el que estamos evaluando. ¿Ok? Si no pasa por ahí la trayectoria, entonces no estoy haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, como les digo, o sea, si ustedes obtienen el mismo resultado, como pasó cuando elegimos las trayectorias 0, y igual 0 y x igual 0, entonces eso no les concluye absolutamente nada, ¿verdad? Simplemente lo que les dice es que deben de buscar otra trayectoria. ¿Sí? En este caso no era necesario buscar un valor con respecto al eje X, con respecto a X. Lo hicimos, de hecho.
No, pero, Lo o hicimos. sea, ahorita en este segundo caso que encontró estos dos, que puso como ejemplo estas dos trayectorias, no era necesario poner una Y y una X. No, no necesariamente. O sea, recuerde que cuando lo hice yo dije, bueno, es que tengo dos trayectorias. Esta, que es la recta vertical, ¿verdad? Y esta, que es la recta horizontal. ¿Por qué las elegí? Porque ambas pasan, ¿verdad? Por 0,0. ¿Ok? Pero usted podría elegir, o sea, igual, podría elegir dos trayectorias en términos de X, ¿verdad? También podría hacerlo. ¿Entiende? ¿Qué es lo importante? Que esas dos trayectorias que usted está eligiendo, o sea que las elige en términos de Y, de X, o una en X y otra en Y, lo importante es que pasen por, como les estoy diciendo, ¿verdad? El punto que estamos evaluando, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien, ¿alguna pregunta? En el límite que dice 0,0, si hubiera hecho 0,1 en la ecuación que dio de y igual a mx al cuadrado, le sumamos 1 o como... ¿A dónde? Aquí. Sí, si en el límite dijera 0,1, en la parte que usted dijo aquí, le sumaríamos el 1 aquí. Ahí sí, correcto, porque pasaría por ese punto, ¿verdad? O sea, si usted dijera mx al cuadrado más 1, este es un grupo de funciones que pasan por aquí, ¿verdad? Algunas son más anchitas que otras, más delgadas, ¿verdad? Pero todas pasan por ahí, entonces sería válido usarla, ¿verdad? Si fuera aquí 1, ¿verdad? Entonces, eso es una buena observación, ¿verdad? Que hay que tomar en También cuenta. el límite que los dan también nos puede servir como puntos. Correcto. Bueno, entonces se me fue el tiempo para mostrarles el otro, ¿verdad? Se los hago el lunes de entrada para que vean la demostración. Tal vez a alguien se le ocurra en el fin de semana cómo hacerlo, porque tiene su mañita ahí. Por eso es que se me había olvidado, pero bueno, el lunes a la entrada lo hacemos para que vean la demostración. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? Solo trabajar en la tarea, ¿verdad? Y el foro. Entonces, pónganse pilas. Ajá. Respecto al foro, ejemplo, que decía que teníamos que subir una explicación, ¿es subiendo un video o cómo sería? Necesariamente. O sea, lea la parte de graficación por trazas. O sea, cuando usted grafica por trazas, dice, bueno, puede irlo escribiendo ahí, ¿verdad? Traza con respecto a tal eje. Entonces usted escribe traza con respecto y dibuja la traza. Traza con respecto a tal plano. Entonces usted dibuja la traza, ¿verdad? Todo eso usted lo va escribiendo y eso es lo que usted va a postear. Al final le sale la superficie cuádrica cuando combina todas las trazas. Eso es lo que le estoy pidiendo. Gracias, Nick. Okay. Una consulta. Una pregunta con la tarea. Bueno, lo mío es de que se supone que dice de que son 5 ejercicios, pero solo hay 4. No, haga los 4 que le aparecen ahí. Seguro me equivoqué en el momento de transcribirlo. Está bien, gracias. Una consulta. ¿El tema de superficies cuádricas es el único tema que no va a aparecer en el examen o hay algún Sí, otro? No, es solo ese. Ahí Ok. todo lo demás entra. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes, ¿verdad? Gracias, Nick.